equipo que está trabajando en el proyecto de Vodafone Campus Lab para el desarrollo de una tecnología que va a poder ayudar a las personas con discapacidad visual. Hoy estamos entrevistando a José Luis Cabezas Casado, director de la Secretaría de Inclusión de la Universidad de Granada, para poder ver su visión general conforme a las ayudas que hay sobre los discapacitados en la Universidad de Granada. Esta entrevista está enfocada a que estamos desarrollando un pequeño proyecto para los discapacitados visuales para poder ayudarles en su día a día, creando unas gafas con las que pudieran ver mejor las cosas. En esto no nos queremos enfocar en gafas, por ejemplo, de óptica, que tengan en el cristal una serie de dioptrías y demás para que puedan ayudar a ver, ya que la mayoría de discapacitados visuales no podemos usar ese tipo de gafas. Entonces, estamos hablando de unas gafas con las que directamente desde ellas podamos hacer, por ejemplo, zoom a un objeto que queramos ver más de cerca. O, por ejemplo, en mi caso, en clase yo necesito el iPad para poder ver la pizarra. Desde las propias gafas poder tener un pequeño zoom que me acerque la pizarra hasta donde yo necesite. Y ya no solo eso, sino poder añadirle más cosas a las gafas para conseguir unas gafas que no solo sean para hacer zoom, sino pues eso, que puedan ser utilizadas para distintas actividades y demás. Entonces, ¿piensas que este tipo de producto contribuiría a mejorar la situación visual de estas personas? Bueno, teniendo en cuenta que yo no soy de la materia de informática, por lo que me contáis, creo que por supuesto, ¿no? Por supuesto que aumentaría la calidad de vida de la persona con discapacidad visual y su autonomía también, ¿no? Que de eso se trata. Yo creo que es un proyecto fantástico que ojalá que lo llevéis a cabo de pe a pa, porque es una pasada, ¿no? Claro, además, como comentábamos, es un producto que primeramente puede que vaya a ser un poco caro. Entonces, ¿crees que sería accesible para todas las personas o incluso que asociaciones como la ONCE o la propia universidad podrían ya dar ayuda a este tipo de personas para poder tener acceso a este producto? Sí, aquí hay una serie de ayudas que yo tal vez no las conozca todas, porque por ejemplo me suena que hay ayudas para estudiantado, para emprendimiento, ¿no? Es decir, hace poco ha habido un concurso de emprendimiento, de ideas, y bueno, sé que hubo una persona dos chicas creo que ganaron, o 3 chicas, primero, segundo y tercero, y tiene que haber ayuda en este sentido para, para implementar proyectos interesantes, pero ahí me pierdo un poco, ¿eh? Yo conozco las de mi ámbito. Creo que sería muy interesante en este tipo de proyectos que son caretes el sumar fuerzas, es decir, desde lo privado, empresas como pueden ser empresas informáticas. La ONCE siempre está por la labor de apoyar muchas cosas y seguro que en su equipo, si habláis con ellos, pues puede ser que toquemos las teclas necesarias para que se sumen a la idea. Y por supuesto que por parte de la universidad lo que esté en sus manos pues lo va a hacer, ¿no? Pero lo que es las ayudas para estudiantado me pierdo un poco, ¿vale? Conozco esa que os digo, que es para equipos de investigación, que os animo a que hagáis piña con algún profe, con algún equipo, y que le propongáis la idea y bueno, vosotros mismos podéis encargaros de ayudarle a redactar un poco el proyecto y presentarlo, que sale todos los años, ¿no? Claro. 2 preguntas nos quedarían ya. Venga. ¿Crees que podrían estar interesados más usuarios, aparte del discapacitado visual, en este producto? Pues yo pienso que sí, ¿no? Es decir, no solamente frente a una discapacidad visual. Esa herramienta, si se lleva a cabo, a lo mejor puede tener funciones en otras profesiones, ¿no? Es decir, que necesite en un momento dado, no sé, estoy pensando ahora en un cirujano que le haga falta en un momento dado una realidad aumentada, o yo qué sé, cualquier persona que se dedique a cualquier profesión puede que sea una funcionalidad excelente, por lo tanto no solo en personas con discapacidad visual. ¿Qué recursos y servicios ofrece actualmente la universidad para apoyar a los estudiantes con discapacidad visual? Sí, hay que aclarar primero un poco cómo se organiza el tema dentro de la universidad. Este Secretariado para la Inclusión intentamos trabajar pues todo lo que serían las políticas de inclusión de la universidad, lo que es tanto en alumnado como en personal de la universidad, profesorado, investigadores y personal de administración y servicios. Nosotros fomentamos una serie de iniciativas, aunque luego la gestión ejecutiva, digamos, la lleva el Vicerrectorado de Estudiantes a través del Servicio de Atención Estudiantil. Ellos son los que llevan el día a día con los estudiantes. Tu pregunta va en torno a los recursos, un poco que se mueven, ¿no? A los servicios.
Bien, lo primero que se hace cuando un estudiante con discapacidad visual llega a la Universidad de Granada, o incluso antes, porque empezamos a trabajar desde antes de la selectividad, cuando llega a la universidad lo que ejerce el estudiante es su derecho también a pedir esos apoyos, porque hay muchos estudiantes que, bueno, pues de forma autónoma pues no quieren pedir ningún apoyo porque no lo necesiten, ¿no? Si ejerce ese derecho a pedir ese recurso, ese apoyo, pues desplegamos una serie de recursos que pueden ser de utilidad para el estudiante. Por comentar algunos de ellos, desde lo que sería la adaptación un poco docente, se estudia el caso, porque dentro de la discapacidad visual, como sabéis, hay muchas casuísticas distintas, desde lo que puede ser una falta de visión a una ceguera total y los distintos tipos que hay. En función de eso se hacen adaptaciones, ¿no? Adaptaciones curriculares. Esto se traduce luego pues, en la metodología que va a utilizar de cara al examen, la metodología de cara a lo que es la docencia y las prácticas que hagan, es decir, un poco en esa línea. Intentamos que el profesorado tenga una formación básica. Para eso hemos generado una guía, concretamente para estudiantado con discapacidad visual, para que sepan el profesorado cómo responder de forma más adecuada cuando tiene un estudiante con discapacidad visual. Junto a esto hay otros recursos, como puede ser el compañero acompañante, como decimos, el alumno estudiante acompañante, que es una figura que el propio estudiante con discapacidad elige. ¿Por qué lo elige la persona? Pues por dos motivos. Uno, para asegurar que hay una química también personal, es decir, que se siente bien con esa persona que propone, y en segundo lugar, que sea una persona que está en las mismas asignaturas y en los mismos grupos, ¿no? Porque si tiene un acompañante de otro grupo, pues no haría las funciones que a lo mejor puede requerir, pues si la persona necesita apoyo para alguna actividad académica o para, no sé, tema de apuntes, tema de cualquier cosa, pues pueda acompañar. Eso por un lado. Tenemos por otro lado lo que es el tutor NEAE, que le llamamos nosotros, ¿no? NEAE ya sabéis que es necesidades específicas de apoyo educativo, ¿no? Un profesor o profesora de la facultad en la que estudia que intenta un poco ser un poco su referencia ante lo que es esas adaptaciones que se proponen para la persona, y sobre todo si hay alguna dificultad pues con otro profesor o profesora o con el centro, pues que puedan de alguna forma hacer de intermediarios para que todo vaya bien y se hagan las adaptaciones. No sé si estoy enrollándome demasiado. No, pero la verdad que... Luego también hay una serie de ayudas que en función de la casuística de cada perfil, pues la universidad pone a disposición, desde lo que sería ayuda económica, referente a temas, pues no sé, de comedores universitarios, ayuda de cara a la movilidad, ¿no? Si quiere hacer una experiencia de movilidad internacional, por ejemplo, hay ayudas específicas también. Y bueno, toda una serie de recursos que la universidad pone a disposición cuando luego pues quiera, por ejemplo, practicar un deporte o quiera hacer alguna iniciativa en concreto, voluntariado o cualquier cosa, pues intentamos dar el apoyo que precisa la persona para estar en igualdad de derechos y de deberes que cualquier otro estudiante. Efectivamente. Me estoy enrollando mucho tal vez. No, la verdad, muy bien, muy bien. Vale, quisiera preguntarte también, ¿cuál es la visión de la inclusión y accesibilidad en la universidad para las personas con discapacidad visual? Sí, esto yo creo que hay que enmarcarlo principalmente en un proyecto muy ambicioso que se ha aprobado hace tan solo una semana, que es el primer plan de inclusión y de accesibilidad de la Universidad de Granada. Esto es, como bien sabéis, una serie de acciones que se van a hacer los próximos 4 años, no solo para personas con discapacidad visual, sino para cualquier persona de la universidad con discapacidad, pero en el cual dentro de ese plan hay una parte muy importante para pensando tanto en estudiantes con discapacidad visual como en personal con discapacidad con discapacidad visual dentro de la universidad. Sí. Aquí se intenta pues que podamos responder a la accesibilidad en todas sus facetas, desde lo que es la accesibilidad física, accesibilidad digital, etcétera. Es decir, que la universidad sea un entorno amable en este sentido para que una persona con discapacidad visual pueda, en la medida de lo posible, desempeñar su etapa pues con toda naturalidad. Claro.
Vale. ¿Cómo crees que podríamos abordar los estereotipos y prejuicios que pueden existir en la sociedad sobre las personas con discapacidad? Ya sea discapacidad pues eso, general o discapacidad visual en este caso. Pues mira, yo creo que hay como varios frentes y dos que se me ocurren ahora muy importantes. Uno es formación. La universidad yo creo que es lo que puede ofrecer, conocimiento. Entonces, hacer mucha formación, no solo para las personas con discapacidad, sino para toda la universidad. Creo que esto, cuando tenemos datos veraces, científicos, eliminamos estereotipos, sabemos más del tema, sí, conocemos. Y en segundo lugar, yo creo que es muy importante, por ejemplo, los testimonios en positivo, tanto de estudiantes como de personal de la universidad, que ellos mismos y ellas mismas cuenten su experiencia, sus dificultades, en qué se puede mejorar. Son los mejores y las mejores asesores para los que tienen que tomar las decisiones en la universidad. Aquí, por ejemplo, estamos trabajando mucho en el tema cultural, por ejemplo. Hace poco me viene a la cabeza una experiencia que hemos hecho preciosa para visibilizar en el Día de la Discapacidad. Por ejemplo, se ha hecho un proyecto precioso musical en el que se ha grabado un videoclip con Estrella Morente y una chica con discapacidad. Han hecho un videoclip flamenco. Sí. Y en positivo conocemos experiencias que cualquier persona con discapacidad pues la lleva adelante totalmente cuando hay los apoyos necesarios, ¿no? Claro. Y eso creo que es importante, mostrar testimonios en positivo. Sí, claro, para justamente eso, quitar esos prejuicios. De hecho, hay una idea que a mi compañera Reme no se la he comentado todavía, pero que me ronda en la cabeza, que a lo mejor podríamos y deberíamos hacer en algún momento algún libro, aunque fuese virtual, de testimonios de personas, de estudiantes de la universidad o de personal que nos cuenten su experiencia en positivo, qué le piden a la universidad, qué demandan a la sociedad y que en definitiva sean ejemplos visibles de que la universidad es un lugar en el que se pueden cumplir estos sueños de estudiar y de llevarlo todo a cabo, ¿no? Realmente. Lo hablamos después. Vale, voy a preguntarle... ¿Está contigo un minutillo? Vale. ¿Cómo se asegura la universidad de que su personal y docentes están capacitados para trabajar con estudiantes con discapacidad visual? Aquí quisiera hacer un poco de hincapié en esta pregunta antes de seguir, ya que el otro día estuve dando una charla al profesorado de la Facultad de Ciencias sobre este tema. Y es verdad que todavía sigue habiendo muchos profesores que no solo no los aceptan como personas iguales para poder ejercer su docencia, me refiero, para poder aprender en sus clases, sino que incluso los rechazan. Entonces, ¿cómo la universidad hace para poder gestionar a este tipo de docentes que siguen rechazando a las personas que tenemos una discapacidad visual, física o cualquiera, para que estos sean incluidos dentro de las clases? Bueno, aquí yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Por un lado, fomentar en positivo esta formación que decíamos antes. Hemos hecho, como decíamos antes, una guía específica para que el profesorado de cualquier carrera tenga nociones de cómo hacer su docencia más inclusiva con personas con discapacidad visual. Es decir, hay que hacer un esfuerzo, porque a veces hay profesores y profesoras que saben mucho de su materia, pero a lo mejor esto nadie se lo ha explicado, nadie sabe, ¿no? No es que haya falta de voluntad, sino que no saben cómo hacer, ¿no? Entonces hay que formar, darle en este sentido formación. Y en segundo lugar, y en esto voy a ser muy contundente, si un profesor o profesora no acepta de alguna forma entre sus estudiantes una persona con discapacidad, esto es punible, esto es de juzgado de guardia y por lo tanto tiene que llevarse a la inspección de servicios y si en algún momento detectáis algún caso de este sentido, no dudéis en comunicárnoslo porque hincamos el diente al tema y nadie se puede quedar atrás por una discapacidad. Esto no es opcional ni depende de la buena voluntad del profesor, es una obligación del profesor o de la profesora, ¿no? Perfecto. Y ya para terminar, ¿cómo pueden los estudiantes y el personal de la universidad involucrarse en la promoción de la inclusión y la accesibilidad para personas con discapacidad visual o con lo que estábamos hablando, de cualquier discapacidad? Al final yo creo que esta pregunta la hemos respondido un poco con las demás,
Pero bueno, así un poquito en resumen. Sí, yo creo que hay varias vías de poder involucrarse. Por ejemplo, en nuestra universidad existe una asociación de estudiantes universitarios con necesidades especiales. El asociacionismo aquí yo creo que es muy importante, es decir, el estar en estos foros donde uno pueda dar ideas, pueda llevar, bueno, pues estos problemas que pueden surgir en el día a día, comunicarlos, ver cómo se soluciona. Por lo tanto, en lo que es los órganos de la universidad, yo creo que tienen que estar presentes las personas con discapacidad, por lo que decíamos antes, para que nos puedan asesorar mejor. Los órganos de decisión de la universidad, creo que es importante. Ahora, por ejemplo, cuando ya se ha aprobado este plan de inclusión, se va a crear una comisión en el que van a estar muchas personas representantes y entre ellas personas con discapacidad. Me parece importante que ahí lleven la voz, por ejemplo, ¿no? La pregunta me decía, espérate que se me ha ido un poco el matiz. ¿Cómo pueden los estudiantes y el personal de la universidad involucrarse en la promoción de la inclusión? Todo esto que estábamos hablando, de por ejemplo el libro que me contaba antes, los testimonios, todo esto. Mira, hay otras dos cosas que antes no las hemos comentado que son muy interesantes. En el tema de la formación, por ejemplo, muchas veces pedimos a las asociaciones de personas con discapacidad, que son las que saben, que participen como docentes en los cursos que organizamos. Esto nos garantiza que no vamos a hablar de teoría, vamos a hablar desde la práctica, desde la dificultad. Son los mejores profesores y profesoras que pueden explicarnos estas cosas, ¿no? Y en segundo lugar, hay personas en la universidad que investigan temas de inclusión, temas de discapacidad. De hecho, en este vicerrectorado damos unas ayudas económicas para que grupos de investigación dediquen a proyectos relacionados con la discapacidad. Hay que reforzar positivamente también esto, ¿no? Entonces damos ayuda, que por eso antes también me preguntaba al compañero si hay algún profesor o algún equipo implicado en vuestro proyecto, porque podría optar a este tipo de ayudas también para implementar, por ejemplo, esta idea, ¿no? Ahora mismo estamos teniendo la ayuda de Juanjo, perdón si me ha dicho apellido, pero bueno, Juanjo, que es el subdirector de la Facultad de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Telecomunicaciones, que bueno. está colaborando con nosotros. Desde la propia facultad, ¿no? Está apoyando. Pues os animamos, si en algún momentico conectáis con equipos de investigación de vuestro centro, a que concursen a estas ayudas que damos todos los años, porque son buenas ayudas de 1.500 euros, algo así, ¿no? Pues bueno, de aquí y de allí podemos conseguir una financiación para proyectos como este que queréis vosotros llevar a cabo. Esto es maravilloso. Antiguamente no se daban estas ayudas para investigar en inclusión específicamente. También hay otro tipo de ayudas que es para sensibilización. Y aquí podemos hacer pedagogía, como decíamos antes, de quitar estereotipos, pues bueno, pues iniciativas que se nos ocurran llevar a cabo para dar a conocer la discapacidad visual y cómo quitarnos esos estereotipos que podemos tener erróneos, ¿no? Es decir, pues este tipo de cosas las trabajamos también desde aquí, desde este vicerrectorado, ¿no? Esas vías se me ocurren que pueden ser muy interesantes para que se involucren. Entonces, ya para terminar, ¿crees que añadirías o modificarías algo de lo que es la idea inicial de las gafas? Por lo que me habéis contado, yo creo que lo que hay que hacer es mucha pedagogía, mucho marketing de que se sumen empresas, se sumen instituciones, se sumen personas, pero darlo a conocer, es decir, lo único que a lo mejor, luego ya la parte informática la dejo en vuestras manos, que sois los que sabéis del tema, hasta qué punto es viable, pero como idea me parece una pasada, o sea que os deseo muchísima suerte y en lo que podamos aquí también, si por ejemplo conseguís esa ayuda, se hace, que le hagamos difusión y lo presentemos y tal, contad conmigo, ¿vale? Perfecto, con nosotros. Pues muchísimas gracias. Nada, un placer, digo.